Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban un saludo especial en este 28 de enero. Tras el cansancio de toda una jornada dedicada por Jesús a la enseñanza del reino y a la predicación del amor de Dios, Él, que no ha dejado la barca, símbolo de la Iglesia desde la que enseñó aquel día y desde la cual continúa a enseñar por siempre, pide ahora a sus discípulos que lo lleven hasta la orilla oriental del lago. Con ello nos invita a que nos subamos a esa barca, también nosotros, esa barca que es la Iglesia, para, en viaje con Él y en medio de las tempestades que experimentamos, reconocer nuestra poca fe e intentar penetrar en el misterio maravilloso de la persona de nuestro Salvador. Y empiezan a navegar, pero entonces Jesús se adormece en el asiento posterior, reservado siempre a los pasajeros más importantes. De improviso estalla una de aquellas tempestades frecuentes en el lago de Genesaret. Es obvio que la referencia al mar tiene un valor simbólico. En la creación Dios combate, vence y pone límites al mar, que se pensaba estaba lleno de monstruos. En el Éxodo, para liberar a su pueblo, ahoga en el mar a los egipcios. En los Salmos y en el libro de Job, las aguas simbolizan las tentaciones que pretenden sumergir a los creyentes. El relato pretende poner a prueba a los discípulos para ver si han comprendido la enseñanza de la palabra. Pero el resultado, como vemos, es negativo. En realidad, no han comprendido nada, la enseñanza de la palabra. Pero el resultado, como vemos, es negativo. En realidad, no han comprendido nada. De ahí el interrogante, lleno de ironía, pero también de desilusión. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? La barca, como ya hemos repetido hasta el cansancio, es símbolo de la Iglesia. En las narraciones de los evangelios hay muchas barcas, pero todas se pierden de vista. Solo existe una barca que lleve en la misma dirección a Jesús y a sus discípulos. Es la barca de la Iglesia, en la que nosotros también vamos confiados y con la certeza de llegar a un puerto seguro. El relato cuenta además que el mar es tempestuoso y que es de noche. Tanto el mar como la noche son símbolos de las potencias infernales. Significan los sufrimientos y pruebas de todo creyente, que son como aguas turbulentas y profundas que llegan hasta el cuello y amenazan con hundirnos y ahogarnos. Significan también lo que estamos viviendo o hemos vivido al menos durante esta pandemia, que crece de manera amenazante. Ya lo decía el Papa Francisco, al igual que a los discípulos del Evangelio nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. Y agregaba, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, proyectos, rutinas y prioridades. A la escena de los discípulos angustiados se contrapone Jesús, que duerme y que no hace sentir su poder como a los discípulos les hubiera gustado. El sueño de Jesús representa la confianza en Dios. Tranquila y en silencio he mantenido mi alma como un niño saciado que se aprieta a su madre. Mi alma en mí nada reclama, nos enseña el Salmo 131. Si los discípulos hubieran comprendido y acogido la palabra de las parábolas, habrían tenido la misma serenidad y confianza, pero será solo la fuerza de la desesperación ante la tempestad la que los obligará a acudir al Señor, a despertar la palabra, a despertar la fe que salva. Si somos sinceros, no es el Señor el que duerme. La que sí duerme, y bastante, es la fe de los discípulos, que está no solo dormida, sino prácticamente muerta, pues todas las tempestades y los miedos provienen de nuestra falta de fe. Al que con angustia, pesimismo y miedo piensa en estos tiempos tan turbulentos, el Señor con asombro le pregunta, ¿cómo? ¿No tienes fe? En la fe en Él se supera todo. Si nuestra fe no duerme, también Cristo está siempre despierto y está actuando, porque Dios nunca duerme. Y menos cuando se trata de ayudarnos con su misericordia y decirnos, ánimo, yo he vencido al mundo. Necesitamos hoy volver la mirada al Señor y preguntarnos con asombro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pregunta que no busca llevarnos a descubrir una doctrina o una idea nueva acerca de Dios, sino que nos invita al encuentro con Cristo, poder infinito de Dios que está con nosotros y actúa en nuestro favor. Las dificultades que nos amenazan son más fuertes que nuestras capacidades y no dependen de nosotros. Es inútil por eso llamar a tener valor y conservar la sangre fría.
Tememos por nosotros mismos y por los que amamos. Tememos sobre todo a la muerte. Tememos por nuestra iglesia que ha perdido a tanta gente, o por lo menos durante esta pandemia muchos han dejado de participar en las celebraciones y se está quedando vacía. Tememos por la muerte de los valores, la corrupción, la cerrazón de las conciencias. Pero no podemos por esto abandonarnos a la angustia, al pesimismo y al creer que el mal va a terminar venciendo. No. Tenemos la certeza confiada de que todos los acontecimientos de la historia son dirigidos por Dios para el bien de los que Él ama. El creyente sabe descubrir la presencia de Jesús en la vida a pesar de su silencio y de parecer que Él está dormido. Demos gracias a Dios. Recibamos la bendición en este sábado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.